Bienvenidos a El Análisis. Hoy abordamos un principio, yo diría que fundamental, de las finanzas personales, que se extrae de nuestro material de referencia: la necesidad de disponer de capital tanto para imprevistos como para oportunidades. La doctrina que se presenta es muy clara y secuencial. Primero, construir un fondo de emergencia, solo después uno de oportunidades. Y aquí es donde surge la pregunta clave que vamos a discutir. ¿Es esa estricta separación la única estrategia, digamos, prudente? ¿O, por el contrario, puede un enfoque más flexible, más simultáneo, ser superior en determinadas circunstancias? Exacto. Yo voy a defender que esta separación es una regla prácticamente inviolable. Es la base de la seguridad y de la toma de decisiones racional, sobre todo en los entornos de incertidumbre que vivimos. Y yo, por mi parte, voy a cuestionar esa rigidez. Sostendré que, si bien la intención es buena, puede generar un coste de oportunidad inmenso y, francamente, no se adapta a la realidad de ciertos perfiles con mayor conocimiento o estabilidad financiera. A ver, mi postura se basa en un principio de claridad y de propósito. La distinción entre el fondo para protegerse, que es el de emergencia, y el fondo para crecer, el de oportunidades, no es una mera sugerencia, es un pilar irrenunciable. El material lo define, yo creo, sin ambigüedad. El fondo de emergencia debe cubrir de 3 a 6 meses de gastos esenciales. Su único propósito es la seguridad y, por tanto, su liquidez debe ser total, accesible en menos de 24 horas y debe ser intocable para cualquier otro fin. El error más costoso, y el texto lo ilustra perfectamente con el concepto de aversión a la pérdida y el caso de Daniela, es usar este colchón de seguridad para una inversión. El pánico de perder el dinero que necesitas para sobrevivir te obliga a tomar, las peores decisiones. La estrategia correcta es, por tanto, secuencial, disciplinada. Primero se completa íntegramente el fondo de emergencia, solo entonces se empieza a construir el de oportunidades. Primero el escudo, después la espada. Es la única forma de construir una base psicológica y financiera que sea sólida. Sí, entiendo perfectamente la lógica de la seguridad primero. Pero esa doctrina, que se presenta como una verdad universal, es en realidad una opción estratégica con unos costes ocultos muy significativos. Una adhesión ciega a este modelo secuencial ignora el inmenso coste de oportunidad. Fíjate, el propio material que analizamos cita el desplome del mercado en marzo de 2020 como un ejemplo de oportunidad histórica. Según la regla estricta que defiendes, una persona que estuviera, pongamos, en el mes 15 de un plan de 18 meses para construir su fondo de emergencia, habría tenido prohibida aprovechar esa caída del 34% del S&P 500. Habría visto pasar una oportunidad generacional por seguir una regla. Y no es solo el coste de oportunidad, es el coste real de la inflación. Exigir tener el equivalente a 6 meses de gastos en activos de liquidez total significa tener una suma considerable de dinero en activos de rendimiento casi nula. Con una inflación promedio del 5%, mantener 10.000 euros en una cuenta corriente durante un año es una pérdida garantizada de 500 euros en poder de compra. En 5 años son casi 2.800 euros que se han evaporado. O sea, no es preservar capital, es planificar una pérdida. Mencionas el coste de oportunidad, un concepto financiero importante, sí, pero yo lo contrapongo a un coste mucho más tangible y devastador: el coste de la ruina. ¿Cuál es el coste real de no tener un fondo de emergencia cuando llega la emergencia? El material cita un dato del Banco Mundial que es escalofriante. 6 de cada 10 personas en Latinoamérica no pueden afrontar un gasto imprevisto de $500 sin endeudarse o vender activos. El coste de un despido, una avería grave del coche o un gasto médico inesperado, sin ese colchón, es la deuda catastrófica. Es el estrés financiero que anula por completo la capacidad de pensar con claridad y te obliga a aceptar el primer trabajo que encuentres, aunque sea precario, o a vender tus inversiones si las tuvieras en el peor momento posible. Hombre, la paz mental que proporciona saber que tus gastos básicos están cubiertos durante meses no es un lujo, es la base que te permite tomar decisiones racionales. Ese es el mayor rendimiento que existe y supera con creces cualquier ganancia potencial que se haya dejado sobre la mesa. Esa paz mental que mencionas es, sin duda, valiosa, pero no estamos ignorando el coste silencioso que conlleva. Y sobre todo, es universal. Imaginemos a alguien que nos escucha. Una persona de 30 años, con un contrato indefinido, en un sector de alta demanda y sin cargas familiares.
Tu postura le dice que se olvide de invertir durante, quizás, el próximo año y medio o 2 años, mientras acumula religiosamente 6 meses de gastos. Durante ese tiempo, ese capital no solo pierde poder adquisitivo, como ya he cuantificado, sino que se pierde el activo más valioso que tiene esa persona, el tiempo. El tiempo para que el interés compuesto haga su magia. Para este perfil, la ansiedad de ver cómo se le escapan años de crecimiento compuesto que nunca volverán puede ser mayor que el miedo a un imprevisto que estadísticamente es poco probable que agote 6 meses de ahorros. No niego la necesidad de una red de seguridad. Lo que cuestiono es la rigidez y la magnitud de esa red como un requisito previo e innegociable para empezar a construir el futuro. Pero es que ahí es donde tu argumento para mí se encuentra con su mayor obstáculo, el comportamiento humano. En tu modelo paralelo, que entiendo que propondrás, donde se ahorra para emergencias y se invierte para oportunidades al mismo tiempo, ¿cómo evitas que una persona, ante la primera caída del mercado, no entre en pánico y retire el dinero de su fondo de emergencia para promediar a la baja en sus inversiones? O al revés, que venda sus inversiones con pérdidas para cubrir un gasto inesperado porque su fondo de emergencia aún no es suficiente. La separación estricta no es solo una regla financiera, es un cortafuegos conductual. Crea barreras mentales claras. Este dinero no se toca bajo ningún concepto que no sea una emergencia real. Al mezclar los propósitos, difuminas esas barreras y abres la puerta al autoengaño. Planteas una pregunta fundamental, sí, pero el cortafuegos no debe ser la parálisis, sino la educación y la estrategia. El enfoque paralelo que defiendo no es un todo vale, requiere reglas claras. Por ejemplo, tras asegurar una base inicial, digamos un mes de gastos esenciales, como colchón intocable, el ahorro posterior podría dividirse. Quizás un 70% sigue yendo a completar el fondo de emergencia y un 30% se destina a la inversión. Pero, y aquí está la clave técnica que mencionabas, ese 30% no iría a acciones especulativas. Iría sistemáticamente a un fondo indexado global de bajo coste. Se trata de poner el capital a trabajar de forma diversificada y automatizada, no de apostar en la bolsa. La disciplina no consiste en prohibir, sino en crear un sistema robusto que funcione en piloto automático. El cortafuegos conductual es el propio sistema, que te protege de tus impulsos. Un sistema que, en mi opinión, sigue siendo frágil porque se basa en la suposición de que la línea entre emergencia y oportunidad es siempre clara. Y no lo es. El material es tajante en este punto. Las emergencias son eventos negativos e impuestos, no los eliges. Las oportunidades son eventos positivos y electivos, eliges tomarlas o no. Utilizar dinero destinado a la supervivencia para un riesgo electivo, por muy calculado que sea, es una violación de principios. El caso de Daniela que expone el texto es paradigmático. La oportunidad de negocio podía ser buena, pero el capital que utilizó era el equivocado, era su red de seguridad. Eso convirtió una posible ganancia en una crisis personal que la llevó al pánico y a tomar malas decisiones. No se puede batear bien si estás pensando que la pelota te puede matar. No se puede tomar una decisión estratégica de inversión desde un estado de supervivencia. Estoy de acuerdo en que no se debe invertir desde el pánico. Pero vamos a ver, ¿es la línea siempre tan nítida? El propio material menciona como ejemplo de oportunidad un curso o una certificación que puede cambiar tu carrera. Pensemos en un desarrollador de software de 25 años. Para él, la emergencia más probable a medio plazo no es un despido repentino, sino quedarse obsoleto tecnológicamente. Un curso intensivo de 3.000 euros en una nueva tecnología de inteligencia artificial no es una oportunidad electiva, es su principal herramienta de defensa para garantizar su empleabilidad futura. Negarse a hacer esa inversión en uno mismo porque aún le faltan 3 meses para completar su fondo de emergencia puede ser en sí mismo un riesgo mucho mayor a largo plazo. Estás priorizando una seguridad pasiva, el dinero en el banco, sobre una seguridad activa, que es la que te da tu propia capacidad de generar ingresos. Pero esa es precisamente la trampa del razonamiento. Es un argumento muy seductor, sí, pero ignora la secuencia de los acontecimientos. Si ese desarrollador usa su fondo de emergencia para esa certificación, que es una inversión a medio plazo, y a la semana siguiente se le rompe el coche que necesita para ir a trabajar, o tiene una urgencia dental de 1.500 euros, ¿qué hace?
se ha quedado sin red, se ve forzado a endeudarse, pagando intereses altísimos, lo que anula financieramente el beneficio de la certificación. La certificación puede esperar 2 o 3 meses, la reparación del coche no. La regla secuencial no niega la importancia de invertir en uno mismo, simplemente establece el orden correcto de las cosas. Primero aseguras tu capacidad para resistir los golpes inesperados de la vida. Una vez que esa fortaleza está construida, tienes la libertad y la tranquilidad para atacar y buscar el crecimiento. Sin esa base, cualquier ataque es temerario. Tomía. No se trata de atacar de forma temeraria, sino de construir defensa y ataque simultáneamente. El problema de tu modelo es que ve la seguridad como algo estático, un muro que hay que construir ladrillo a ladrillo antes de hacer cualquier otra cosa. Yo la veo como algo dinámico. La mejor defensa a largo plazo no es un muro más alto, sino una mayor capacidad de generar ingresos. La inversión en uno mismo o en activos que crecen no es lo contrario a la seguridad, es un componente esencial de una seguridad duradera y resiliente. Esperar 2 años para empezar a construir esa seguridad activa es un lujo que el poder erosivo de la inflación y el coste de oportunidad hacen cada vez más y más caro. Y esa idea nos lleva directamente al método. El plan de 5 pasos que se detalla en el material es deliberadamente secuencial precisamente para crear disciplina y hábitos financieros sólidos, sobre todo en quien empieza. Primero se calcula la meta, se abre una cuenta separada, se automatiza y, lo más importante, se completa el 100% el fondo de emergencia. Solo entonces se redirige esa misma capacidad de ahorro al fondo de oportunidades. Es como construir un edificio. No se empieza a poner el tejado sin haber asentado unos cimientos sólidos y completamente curados. Intentar hacer las 2 cosas a la vez, desde el principio, debilita la estructura fundamental. El propósito no es solo financiero, es conductual. Aprender a priorizar la seguridad antes que el deseo inmediato de crecimiento. Entiendo el atractivo pedagógico de esa simplicidad, pero un modelo paralelo bien estructurado es mucho más eficiente sin sacrificar la seguridad de forma irresponsable. Retomo mi ejemplo. Tras asegurar un primer mes de gastos como base irrenunciable, el ahorro posterior se divide. Un 70% a seguir completando el fondo de emergencia hasta los 3 o 6 meses y un 30% a un fondo de oportunidades en un vehículo de inversión diversificado y de bajo coste. Este enfoque permite que el capital destinado al crecimiento empiece a beneficiarse del interés compuesto mucho antes. Puede parecer poco al principio, pero en un horizonte de 20 o 30 años, esa diferencia inicial en el arranque puede significar decenas de miles de euros gracias a la magia del interés compuesto. No se trata de empezar el tejado sin cimientos, se trata de verter el hormigón de los cimientos mientras, a la vez, se van fabricando en paralelo las vigas del primer piso. Se equilibran los riesgos en lugar de abordarlos rígidamente uno tras otro. Ese equilibrio que propones suena bien en la teoría, pero en la práctica introduce una complejidad que para la mayoría de la gente puede llevar a errores. La belleza del modelo secuencial es su claridad meridiana. No hay ambigüedad. La regla es simple y poderosa. El material lo resume en una frase que admito es dura pero necesaria. Mientras este fondo no esté completo, toda oportunidad de inversión que aparezca hay que dejarla pasar. Habrá otras. Esa frase enseña paciencia y disciplina, 2 de las virtudes más escasas y valiosas en las finanzas personales. Romper esa regla, introducir porcentajes y cuentas paralelas, es abrir la puerta a la autojustificación y a tomar malas decisiones con el dinero equivocado, que es exactamente lo que le pasó a Daniela. La simplicidad es una característica, no un defecto. Difiero en la interpretación de esa frase. Yo diría que esa regla no enseña paciencia, sino que impone un coste de inacción innecesario. Decirle a alguien que tiene que ver pasar oportunidades históricas, como la de 2020, porque aún le faltan 2 meses para completar su fondo de emergencia, no es una receta para la disciplina, es una receta para la frustración. La disciplina real no es seguir una regla ciegamente, es gestionar la complejidad. Saber asignar recursos de forma inteligente según un plan preestablecido. El enfoque paralelo que propongo no es para todo el mundo, lo concedo, pero para una persona con ingresos estables y un conocimiento financiero básico, es una estrategia superior que optimiza tanto la seguridad como el crecimiento. Tratar a todos los ahorradores como si fueran principiantes indisciplinados es un poco paternalista. La rigidez es una herramienta para empezar. La flexibilidad es la herramienta para optimizar. Reitero mi posición.
La disciplina de la separación y la priorización absoluta de la emergencia sobre la oportunidad es la estrategia más robusta y probada para la estabilidad financiera a largo plazo. No solo una cuestión de números, es una cuestión de psicología. Protege de los sesgos emocionales como la aversión a la pérdida, que se magnifican de forma exponencial cuando se arriesga el dinero necesario para vivir. Proporciona la claridad mental y la calma indispensables para tomar decisiones financieras acertadas a largo plazo. Es la base sobre la que se construye todo lo demás, y cualquier intento de acelerar el proceso o de hacer dos cosas a la vez compromete la integridad de toda la estructura. Postura. Si bien la seguridad es el punto de partida indispensable, una estrategia excesivamente conservadora y rígida conlleva sus propios y muy significativos riesgos que a menudo se subestiman. La erosión constante del capital por la inflación y el coste irrecuperable de las grandes oportunidades perdidas. Un enfoque más matizado que equilibre la construcción de seguridad con la captura temprana del crecimiento puede ser, en última instancia, el camino más eficaz y rápido hacia la verdadera independencia financiera. La seguridad total es una ilusión, y es una ilusión que se paga muy cara en un mundo inflacionario. Es evidente que, a pesar de la divergencia en la metodología, ambos marcos coinciden en algo fundamental: la necesidad de tener capital reservado con propósitos claramente definidos. La planificación, ya sea secuencial o en paralelo, es indispensable. Expone la tensión fundamental en las finanzas personales entre la protección frente a las pérdidas y, la búsqueda del crecimiento. El material analizado ofrece una hoja de ruta clara y, sobre todo, segura. Pero la reflexión sobre sus posibles limitaciones y costes de oportunidad permite a cada individuo ajustar esa hoja de ruta a su propio contexto, su tolerancia al riesgo y, lo que es más importante, a su etapa vital y sus objetivos a largo plazo.